En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy miércoles 13 de septiembre del 2023 contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos vosotros cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora ríen, porque habéis duelo y lloraréis. Y ay de todo el mundo que habla mal de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una vez más vemos en el Sermón de la Montaña cómo es que Jesús nos enseña y nos señala esa verdadera felicidad. Así es, hermanos, y en la versión de este Evangelio vemos estas cuatro bienaventuranzas que nos muestra, pero a la vez también estas cuatro bienaventuranzas vienen acompañados de cuatro lamentaciones, de cuatro ayes, que se duelen pues por aquellos que de alguna manera no aceptan a Cristo como Salvador, no aceptan el mensaje de salvación, sino al contrario se encierran en una vida quizás autosuficiente y egoísta. Entonces entendamos que con las bienaventuranzas y los lamentos, Jesús hace una aplicación de doctrina y a la vez una comparación de dos caminos. Vemos por un lado con las bienaventuranzas el camino de la vida, y por el otro lado, con las lamentaciones, el camino de la muerte. Hermanos, si nos damos cuenta, no hay una tercera posibilidad. No hay una posibilidad neutra, no hay algo en el medio. Quien no va hacia la vida, definitivamente se va a encaminar hacia la muerte. Quien no sigue la luz, definitivamente vivirá en las tinieblas. Amén. Por eso es que Jesús, en primera instancia, llama felices y dichosos a esas cuatro clases de personas: a los pobres, a los que pasan hambre, a los que lloran y a los que son perseguidos por causa de su fe. Pero también vemos que se lamenta y dedica su ay, esa palabra ay, a cuatro cosas de clases de personas también: a los ricos, a los que están saciados, a los que ríen y a los que son adulados por el mundo. Amén. Efectivamente, hermanos, la pobreza, el hambre, las lágrimas, el odio o la persecución quizás de terceras personas, de alguna manera te llevan a abrir tu corazón totalmente a Dios. Por eso es que una persona siempre es bienaventurada, hermanos, y está siempre en el camino al cielo, no desde el sufrimiento de la pobreza, el hambre o la persecución, sino, hermanos, desde una actitud espiritual, de tener siempre abierto el corazón y de una total confianza en Dios en esos momentos difíciles que uno pasa y o vive. De que nos viene en ese momento una consolación inmensa, que nos viene con una total fuerza y con una total esperanza y una fe convincente de que todo es para algo mejor. Por eso es que Jesús dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Hermanos, esta bienaventuranza es la base quizás de todas las bienaventuranzas, pues quien es pobre será capaz de recibir el reino de Dios como ese don grande. Quien es pobre se dará cuenta de qué cosas ha de tener hambre y sed, y no de bienes materiales, sino de la palabra de Dios, hermanos, no de poder, sino de justicia y amor. Quien es pobre podrá llorar ante el sufrimiento. Amén. Podrá llorar ante ese sufrimiento del mundo. Quien es pobre sabrá, hermanos, que toda su riqueza es Dios y que por eso será incomprendido muchas veces y perseguido por el mundo. Entonces, hermanos, hay que entender claro que el anuncio de la felicidad para los que lloran, de la saciedad para los que tienen hambre,
muestra también la penetración del reino de Dios, que con la presencia de Jesús, ese Jesús de Nazaret, todo se hace posible. Amén. Se llora, hermanos, cuando el corazón se encuentra quebrado por el dolor, aunque también se llora por la emoción que nos suscita acontecimientos importantes que llenan nuestro corazón de alegría y nos recuerdan lo que hemos amado o cuánto hemos amado y cuánto hemos dado. La bienaventuranza entonces, hermanos, se centra definitivamente en los que tienen el corazón quebrado por el dolor y el sufrimiento, los necesitados del consuelo de Dios. Un corazón quebrado definitivamente necesita de curación, necesita de sanación, necesita de una mano creadora llena de amor para que ese corazón vuelva a latir y sobre todo con ese amor esperanzado. Amén. Pero también, hermanos, a renglón seguido, Jesús nos presenta los famosos 4 lamentaciones o estas 4 ayes. Y frente a la palabra dice, pues, ay de ustedes los ricos, frente al hambriento opone. Es una posición frente al hambriento. Ay de ustedes los satisfechos o saciados, que frente al que llora. Ay de ustedes que ríen. Y frente al odiado, ay de ustedes los que todo el mundo los aplaude y los quiere. Hermanos, con esto Jesús denuncia estas actitudes de la risa, de la carcajada abierta al mundo, de la satisfacción, del confort, del bienestar, o estar en plenos, quizás en nuestro alimento, llenos, saciados, y el de ser sobre todo aplaudidos, reconocidos como grandes hombres, grandes funcionarios, grandes cuestionadores, grandes líderes, etcétera, etcétera, grandes políticos. Somos reconocidos porque esto definitivamente nos lleva pues de orgullo, ¿no? Nos salta en nuestro ego, somos la soberbia del corazón se infla y donde nos encerramos pues en nuestro mundo, nos encerramos en nosotros mismos porque tenemos todo ese poder y queremos lo mejor para nosotros, queremos ser escuchados y no aceptamos otras interpretaciones más que la nuestra y solamente nos abocamos a cerrar nuestro corazón a Dios. Y posteriormente, esto se convierte, hermanos, en un motivo de ¿qué? De lamentación, de ese ay de ustedes, hermanos. Ahí vienen las malaventuranzas, ya no las bienaventuranzas, sino las malaventuranzas. Y esto no es ningún deseo de que a las personas ricas, alegres o saciadas les suceda el mal, no, definitivamente que no. Es bueno tener las cosas, como lo dije en uno de los momentos. Entonces se les proclama, al contrario, malaventurados, porque ellos son protagonistas de su propia desdicha. Amén. Son actores de su propio fracaso. Han preferido las riquezas, han preferido el hartarse, han preferido la superficialidad, alejándose de Dios. Ellos son los protagonistas y hacedores de su propia condena, hermanos, de su propio fracaso. Ellos son los actores de cómo van creando su hoyo profundo. Hay que hacer notar, hermanos, que no se condenan a todos los que tienen riqueza. Fundamentalmente se mira a la persona y a la manera en que su corazón se adhiere a lo material, haciendo definitivamente de esa riqueza el único fundamento de su vida, el único sustento, la única prioridad en su vida. Y solo miran sus esfuerzos y a lo que puedan ellos comprar. Esos, hermanos, son autores de su propia desdicha. Amén. Citemos, por ejemplo, el hombre de hoy. Hoy, hermano, date cuenta. Hoy el hombre siempre quiere estar satisfecho, pasársela bien, ¿no? Y piensa que esto es toda una felicidad. Tener una buena casa, estar en un buen confort, un buen puesto, un buen sueldo, ¿no? Cositas. Eso es la mayor felicidad. Viajar, pasarla bonito, ¿no? Que no te falten nunca necesidades. Pero la experiencia nos dice que esta saciedad nunca se da. Incluso que en la medida que más tiene, que mejor se la pasa, hermanos, cada vez se siente más vacío. Cuanto más tienes, te sientes más vacío, hermanos. ¿Ah? Vi una vez a un hombre que era tan miserable, hermanos, pero tan miserable que lo único que quería tener era dinero y solo dinero. Hermanos, solo cuando el hombre tiene hambre de lo infinito, de lo verdadero, es cuando puede ser verdaderamente saciado.
Revisemos hoy día nuestros valores. ¿En cuál de las categorías estamos? ¿En cuál de las categorías que nos propone Jesús tú y yo estamos hoy día? Ponte a analizar. Y podemos ponernos a pensar por ahí que cuando se trata de los mandamientos y las bienaventuranzas, algunos cristianos tienen la misma dificultad también que nosotros para decidir si es el huevo o es la gallina, son lo primero. Y nos ponemos en esa discusión. He aquí quizás algunas ideas para ayudarnos a decidir. Los 10 mandamientos, hermanos, tienen que ver con el hacer, pero las bienaventuranzas tienen que ver principalmente con el ser. Amén. Nuestro ser es lo primero. El hacer fluye de nuestro ser. En otras palabras, hermanos, lo que hacemos está determinado por lo que somos. Y muchos cristianos parecen cansados, aburridos y faltos de alegría, precisamente porque basan su fe en ese laborioso hacer, en ese cumplimiento esmerado de la ley, en hacer y deshacer sin haber descubierto verdaderamente el amor que hace posible a todo ello. Por eso es que vamos muchas veces a la iglesia, practicamos mucho, pero nuestro corazón está vacío. Hay un cascarón ahí, no hay nada dentro. Es difícil entonces seguir haciendo cosas cuando no fluyen de nuestro ser. Amén. Entonces, hay que tener en cuenta que la fe cristiana no consiste en hacer el bien, ni siquiera en ser bueno. Se trata de ser amado. Una vez más nos damos cuenta, hermanos, de que somos amados. Pase lo que pase, nuestro ser se envuelve noble. Y ahí es donde nacen las bienaventuranzas cuando nos convertimos en personas nobles. Y las acciones correctas simplemente fluyen de nosotros, que son los mandamientos. Si nuestro corazón se vuelve al amor sincero, definitivamente que los mandamientos fluyen por voluntad propia y libertad propia. Uno de los factores que atrasan completamente nuestra vida espiritual, hermanos, y que nos impiden llegar a disfrutar la vida de ese reino de Dios, la auténtica vida en el Espíritu, es una falta de decisión. Decisión, hermanos, que yo le llamo muchas veces hasta radicales tenemos que ser. Nos gusta demasiado el pecado y no queremos tomar la decisión terminante de dejar a esos viejos hábitos, a esos lugares, a esas palabras, a esos amigos, a esas compañías, a ese entorno donde estás. Amén. Cuán cierta es la expresión por eso de nuestro Señor Jesús en el Evangelio cuando dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y tome su cruz. Hermanos, ser cristiano no es cosa fácil, definitivamente que no. Es para gente decidida, para gente que quiere tomar el reto de ser del Señor. Y para esto, como nos lo dice hoy San Pablo, hay que darle muerte al viejo hombre, a ese viejo yo. Esto no es otra cosa, pues hermanos, que dejar atrás todo aquello que pueda ser ocasionado de pecado o que pueda ser ocasión de producto de un pecado. Jesús con claridad nos dice en el Evangelio, cuando afirma muchas veces, si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de pecado, arráncalo y tíratelo lejos de ti. Amén. Con esto nos habla de la radicalidad, hermanos, de la radicalidad que puede ser tremendamente, quizás en muchos momentos de nuestra vida hasta dolorosa. Sin embargo, si no arrancamos y erradicamos todo ello que nos lleva al pecado, si no tomamos la decisión de ser totalmente de Jesús y nos lanzamos al vacío para depositarnos en sus brazos, definitivamente que si no hacemos esto será muy difícil que nuestra vida alcance la plenitud, hermanos. Nuestra oración por eso es el bastión de apoyo, pero necesita de tu decisión, de mi decisión. Amén. Entonces decídete hoy, hermano, hermana. Jesús tiene una vida maravillosa para ti. Dale el sí, no esperes el mañana. Ponte a pensar que antes de cumplir los mandamientos necesitas captar y entender verdaderamente esas bienaventuranzas. Ser humilde, suave y buscar el verdadero amor de Cristo. Pedir el corazón como Cristo para que aprendas a ser como Él y que sea el quien vive en ti y no tú. Amén. Date ánimo, porque hoy el Señor nos anuncia de 4 felicidades, pero también nos advierte de 4 lamentaciones. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.